de Israel. Entonces, estas 70 semanas están determinadas, están descontadas para tu pueblo, dice, y tu santa ciudad. O sea que tiene que ver con el pueblo y con la ciudad. Para acabar la prevaricación y para concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok. Una profecía, en la profecía, un día representa un año y eso lo vemos nosotros en números. Eso segurito que ya lo tienen ustedes en mente. Entonces, un día, un año. Entonces, aquí está que vamos a sacar la cuenta de todas estas semanas. Dice 70 semanas. Aquí está una semana de 7 días. Esta semana de 7 días la representé yo con los niños aquí para que ellos vieran 70 semanas, que era igual a 490 días, 490 años. Cuando hacemos la multiplicación, nosotros más fácil, ¿verdad? Nosotros hacemos la multiplicación 70 por 7, 490. Entonces nos da que son 490 días o 490 años. Entonces, nos dice las 70 semanas o 490 días representan 490 años y se había dado un punto de partida para este periodo. Y dice el versículo, sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, es decir, 483 años. Entonces ya aquí va sumando. Primeramente, dice aquí que las siete semanas que son 49 más 62, que son 434. Vamos primero con las semanas. 7 más 62 son 69. Ahora vemos lo que conlleva de días. 49 más 434 era 483. Entonces, agarraban estos dos periodos. En este periodo está lo que viene siendo el bautizo de Jesús. Son las cosas que nos va dando pistas, nos va dando pistas. Y ahorita esto voy a tener diferentes explicaciones con diferentes formas, pero esto fue lo que se les dio a los niños. Yo de antemano sabía que los niños no iban a comprender y no me esforcé en que entendieran los niños, solamente que se quedara información y más adelante los niños iban a recordar ciertas cosas, tal vez iban a cachar un poquito, tal vez lo iban a comprender más, tal vez cuando fueran a la iglesia se iban a acordar solamente de la cuestión de días, años, o solamente se iban a acordar de eventos, pero con ellos yo no quería que ellos se esforzaran en comprender. Pero pues ahorita vamos a ir viendo nosotros más. Este es el material para los niños. Entonces nos dice aquí que la orden de restaurar y edificar a Jerusalén completada por el decreto de Artajerjes Longuimano, entró a regir en el entró en el otoño del año 457 antes de Cristo. Después de este tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del 27 de Jesucristo, ya cuando ya está, ya era antes y ahora es después. Según la profecía, este periodo había llegado hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautizo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje, el tiempo se ha cumplido. Y eso es lo que nos está diciendo la lectura del capítulo 23, el reino de Dios se ha cumplido. Entonces, nos va dando todos los eventos, nos va dando años y tiempo.
Entonces, todo partió del año 457 cuando el decreto de reedificar Jerusalén se completó. Porque si nosotros vamos a Esdras, nosotros vemos que hay diferentes edictos de que dicen ve y reconstruye. Y después otro dice ve y reconstruye. Pero no se cumplían los requerimientos, todos los requerimientos necesarios. Y cuando Artajerjes en el año 457 se cumplen todos los factores para que entonces sí se cumpliera en ese año. Porque si nosotros les digo, vamos a eso, vamos a ver muchos años, vamos a ver fechas anteriores, vamos a ver que a lo mejor era antes, era poquito antes, pero no se cumplió, no lo dice el Espíritu de Profecía en el libro del conflicto de los siglos, que en este año se cumplieron todos los factores necesarios para que fuera válida. Entonces, bueno, nosotros vemos acá que hay un primer evento que era la reconstrucción y después en esas 7 semanas y después el otro evento que tenía que llegar hasta donde era el ungido. Entonces, ahorita vamos a pasar a otros puntos importantes que, que tal vez estén teniendo dudas. Entonces, sigue diciendo la lectura que leímos hoy en la mañana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. La semana, 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes, anunciando la palabra. Poco después se convirtió Saulo, el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Aquí están todos los eventos. Las primeras 7 años, los primeros 7 años se cumplieron en el año 408 antes de Cristo. Después los siguientes 62, las siguientes 62 semanas que llegaron a el bautismo de Jesús en el año 27. Y después de esto había otra semana que estaba dividida, por lo cual la semana son como 3 días y medio y los otros 3 días y medio. Esto quiere decir 3 años y 6 meses, que viene siendo cuando Jesús estuvo predicando personalmente y después viene la crucifixión y muere y después de él siguen los apóstoles por otros 3 años y medio. Entonces, a la hora de que pasa el rechazamiento completo, total, cuando Esteban es crucificado, ahí se termina el tiempo de las 70 semanas que estaban descontadas. Todos estos eventos tenían que suceder. Entonces, yo les decía, hay el factor antes de Cristo y después de Cristo. Hay otra, esa es una importante tener en mente, antes de Cristo y después de Cristo. El número dos, importante, que vendría siendo años negativos antes de Cristo y después vendrían siendo como los años como los conocemos nosotros. Nosotros lo ponemos como año negativo porque iba de forma ahorita nosotros estamos de forma ascendente hacia arriba y antes estaba de forma descendente. No, esto pasa porque todos los historiadores o todo lo que ahora, todos los que comprenden la historia del tiempo, ven el evento, el cristianismo, lo ponen como punto de partida para la historia. Anteriormente de eso, el tiempo se calculaba por eventos, como por ejemplo, vemos que la Biblia nos dice cuántos años de reinado tenía este rey o cuánto tiempo, era como
tiempos, periodos de tiempos que se iban sumando, pero en realidad no tenían una cuenta de años todos, no tenían una cuenta, no había un registro de año. Si lo tenían, fue descartado después de la hora, de la era de cuando se hace el cristianismo, que se hace cuando los discípulos empiezan a ser llamados como cristianos. Entonces de ahí empieza, como quien dice, la cuenta ascendente. Pero antes de eso, y es bien bonito ver lo que Jesús dice descontados. O sea, ¿por qué? Porque todos miraban hacia el Mesías, hacia un evento que venía a pasar. Y ahora nosotros también vemos ese tiempo hacia lo que viene la segunda venida, pero ellos esperaban la primera venida. Entonces, ese es otro punto a ver que, que todo se establece a partir de la era cristiana. Entonces, nosotros entramos como cuenta ascendente. Y por eso, en este punto, yo le tengo aquí la cuenta que a los 457, o sea, en la partida del edicto para restaurar Jerusalén, de ahí, en el año 457, le restamos la semana, las 70 semanas, que ya miramos que 7 por 70 por 7 son 490. Le restamos esto y nos va a salir negativo, que nos va a venir saliendo 33. Si nosotros lo hacemos en la calculadora, vemos nosotros que nos sale 33. Nos sale el restante 33, que vendría quedando justamente como dice, en nuestra era, más un año. Ese año viene siendo el año cero, como le llaman, año cero, aunque no hay año cero. Lo que quiere decir es desde que corre, por ejemplo, el nacimiento de un niño hasta que cumple su año número 1. Son los 12 meses, esos 12 meses pues, que se cuentan como un año cero y por eso lo sumamos esos 12 meses. Y esas son las 70 semanas. Ese es el tiempo para los gentiles. Entonces, eso fue lo que estudiamos con los niños. Ya ustedes ya vieron el resto de la lectura. Ahora yo se los voy a enseñar o les voy a enseñar aquí unas diapositivas que yo tenía y vamos a explicar un poquito más ya a lo que ustedes entienden y lo que no entienden. ¿Cuál es lo que verdaderamente o el punto donde ustedes están trabadas que no pueden entender y a lo mejor con una sola palabra o con algo ya ustedes la tendrían? Entonces, primero, vamos viendo. Por ejemplo, aquí está la hermana Marley. La hermana Marley pues, ya lo tiene, eso ya sé. La hermana, por ejemplo, la hermana María, creo que la hermana María también ya lo había entendido. Entonces, ahora, por ejemplo, alguien que quiera decir exactamente cuál es la duda o cuál es lo que no entienden. Por ejemplo, yo en aquel tiempo era este año cero que dicen por ahí. Eso era algo que no me daba. ¿Por qué? O porque hay una confusión también cuando estamos restando lo que viene siendo años, o sea, estamos restando años, pero a la vez caemos en un punto y eso resulta de que el resultado no es precisamente el año situado en el que se está viviendo, sino es el resultado de una resta. Y eso hay mucha confusión con esto. Pero no los quiero hacer bolas, por eso quisiera que ustedes me dijeran cuál es su duda, cuál es la duda que ustedes tienen. Y así, ahorita hay más diapositivas, pero alguien quiere decir cuál es la duda o que sepan cuál es la duda que más se da, más frecuente. Yo pienso que es la del año, los 12 meses. Ujú. Hermana Deira. Sí, hermana, bueno, esa era la duda que yo tenía también, porque por alguna razón no me salían las cuentas y creo que ahí era donde estaba fallando, pero
Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué es importante entender esta profecía? En qué nos beneficia? ¿Cuál es el beneficio de entender todos estos cálculos y estos números? ¿Cuál es el resultado final? Mire, hermana, pues en lo que yo he llegado a estudiar y en algunas citas que yo les había compartido anteriormente, que ahorita no las tengo, y, o sea, tengo la mente donde más o menos están, pero si no las tengo para dárselas para que ustedes la lean, me siento como que no es responsable de mi parte hacerlo. Pero una de las cosas que esto es importante porque es la base, porque nosotros ahorita les voy a decir que gracias a esta profecía de tiempo, nosotros llegamos a 1844. 1844 es el día de la expiación. El día de la expiación es bien importante porque sabemos nosotros que a partir de ese tiempo, estamos nosotros en la etapa del juicio investigador, que quiere decir que todos nuestros pecados y todos están saliendo, antes están abriendo los libros y está viendo el registro de cada persona. Entonces, nosotros no sabemos en qué momento nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote que está actuando por nosotros, y que vaya a decir, consumado es, ya fue. El que es limpio siga siendo limpio y el que es impuro siga siendo impuro. Nosotros no sabemos cuándo va a pasar eso. Entonces, por eso dice, el reino de Dios está cercano. Si nosotros no tenemos claro esto como adventistas, estamos como cualquier otra denominación. Entonces, lo cual quiere decir que no estamos enterados, que algo está pasando importante por nosotros, que algo es que está pasando, algo de vital importancia para nuestra salvación o nuestra perdición. Esa es una. La otra es que como adventistas, esta es una profecía que se dio o pues que más que nada como que los adventistas la promueven más porque, porque nosotros lo estudiamos. Acuérdense en que viene el primer chasco, el segundo chasco, el tercer chasco. Entonces, esto anuncia la segunda venida. Y si ustedes se dan cuenta ahorita, no hay muchas denominaciones que anuncian la segunda venida. Por eso dice que nosotros somos, como quien dice, nosotros somos especiales o nosotros tenemos el mensaje. Dice que para nosotros se nos ha dado este mensaje tan importante de llevarlo al mundo. Pero ¿por qué tenemos este mensaje? Porque tenemos este movimiento, porque tenemos esta profecía. Y esto, cuando tú vas con otras personas, ellos solamente te pueden decir, sí, 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 lo que tú quieras, mira, Jesús viene. O, por ejemplo, pueden combinarte una doctrina con otra. Por ejemplo, el tan sonado rapto. El rapto es parte de esta profecía mal acomodada, porque todos los cristianos ven las profecías y les quieren dar una razón, un orden, pero resulta de que mueven ciertas cosas. A partir de esta profecía, sigue lo que viene siendo, o sea, nosotros ahorita solamente miramos las 70 semanas, pero después de las 70 semanas sigue todavía otros años que vienen siendo 1810 años. Y en esos 1810 años pasaron muchas cosas. Y eso es en donde mueven eventos. Los acomodan por aquí, los acomodan para allá y agarran partes de parte de aquí, lo acomodan acá. Ahí está el problema. Entonces es importante que nosotros sepamos porque eso es el pilar de nuestra fe, el pilar de nuestra fe adventista. Otra cosa que le quería decir es que 1844, como les digo, es bien importante saber que es un movimiento, reconocer que es un movimiento adventista. Ahorita la iglesia, las iglesias que nosotros estamos, por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes están en ministerios independientes, algunos no, pero como por ejemplo en mi caso.
Yo no estoy en una iglesia de ministerio independiente. Yo apoyo la iglesia, las iglesias de ministerio independiente, pero también asisto a iglesias de la conferencia, porque yo considero, esta es mi forma de pensar, ustedes tendrán otra, yo considero que Dios todavía está trabajando en muchas de las iglesias que le llaman denominales. Yo creo que hay muchas personas que están ahí que no saben. Cuando yo voy o vamos a a la escuela sabática y se tocan ciertos temas, cuando tú dejas una semilla, tú le das la oportunidad a la otra persona para que entienda. Porque si tú la dejas ahí, ahí se va a dormir. Entonces, bueno, no están hablando de esta profecía, están desechando esta profecía y están desechando el espíritu de profecía. Por eso también es importante, porque si nosotros no le damos conocimiento y no le damos luz, se va a borrar y vamos a llegar a ser como todas, aunque sabemos que pues eventualmente va a llegar a ser así, pero hay que trabajar por los que todavía podamos trabajar. Eso es, Hermana hermano. María, en conclusión, es importante entender esta profecía porque es la que nos lleva a 1844 y como pueblo adventista podríamos decir que es nuestro punto de partida como un pueblo profético, ¿correcto? Exactamente, hermana. Exactamente. Gracias, hermana María. Muy bien, entonces entonces yo pienso que se va a ir aclarando todo. Yo estaba leyendo y yo creo que es la manera más mejor de estudiarla, que si nosotros miramos lo que dice Daniel 9:24, que es en donde está. Vemos nosotros que esta profecía viene de Daniel. Mateo la cita y dice Mateo 24, que a mí me gusta mucho, justamente cuando estamos hablando de la oración. Estamos hablando de la oración y en veces nosotros estamos pidiendo cosas bien generales y nosotros no sabemos si es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Mateo 24 ya tiene lo que es la voluntad de Dios, desgraciadamente, dice Jesús. Dice en Mateo 24, dice, todas estas cosas son necesario que acontezcan. Eso es lo que él dice. Muchas de las cosas, como vienen los sucesos de las guerras, la pestilencia y todas estas cosas, no es porque el Señor quiera que estén sucediendo, sino desgraciadamente es porque son necesarias que acontezcan. Eso dice Mateo 24:6. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirar que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y nos habla del fin, ¿verdad? Y todo Mateo 24 nos está diciendo que cuando vieres estas cosas, viene la abominación, dice, por tanto, el versículo 15 dice, por tanto, cuando ves la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que dice que estará en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces, cuando nosotros vemos que Mateo 24 nos habla de Daniel, el que lea, entienda. Y eso es algo, este, que nos está directamente, nos está amonestando. El que lee, entienda. Primeramente lee, después entiende. Entonces nos está diciendo que hay una señal para que nosotros sepamos que el tiempo está cercano. Dice la abominación desoladora. Justamente esta palabra, quédense con esta palabra, la abominación desoladora. Esta palabra nos está diciendo a nosotros, cuando veas, es el tiempo, prepárate. ¿Y dónde está esto? Esto está escrito en Daniel.
Y esto va a pasar en este periodo de tiempo de los que estamos hablando nosotros. Después de 1844, que es este movimiento adventista, nosotros vemos que estamos esperando, que ya estamos ya estamos en día de expiación. Entonces, después de que viene el día de de la expiación, hay estos eventos que nosotros, que ya nos han puesto en algunos otros estudios en donde nosotros vamos a ver que viene la ley dominical. Después de esto vamos a ver las plagas, vamos a ver como no se los cito por orden, nomás les estoy dando las cosas que vamos a ver. Vamos a ver el zarandeo, vamos a mirar que viene lo que el trigo y la cizaña, vamos a ver qué se queda, qué se va. Van a haber muchas personas de otras denominaciones que van a tomar nuestros lugares porque ellos sí van a comprender, van a haber muchos de nuestra iglesia que van a apostatar. Todas estas cosas es necesario que las entiendamos porque viene el tiempo de partida, viene ese tiempo definitivo. Ok, entonces ya vimos que Mateo nos dice, el que lee entienda lo que está escrito en Daniel. Entonces debemos entender, debemos entender. Ok, yo aquí las tenía. Esto es un diagrama que está en mi libro del conflicto de los siglos. Entonces, vemos nosotros aquí el decreto de Artajerjes. El versículo Esdras 7, del 7 al 26. Esto fue en el otoño, en el año 457. Entonces, vemos nosotros que parte aquí, que viene la cuenta regresiva, viene 458, 457, 456, va bajando. Esa es la cuenta regresiva que yo les estaba hablando. Entonces, parte aquí, lo que viene siendo en el año 1. Después del 1 viene 1, 2, 3. Bueno, vemos nosotros que en el año 27 está el bautismo de Jesús. Después de esto ya sigue ascendente, 28, 29 al 31, la crucificación de Jesús. Después de esto viene y llega al año 34, que viene siendo el apedreamiento de Esteban, que es en donde se cierra ya la oportunidad para los judíos como pueblo peculiar, y ya vienen los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Ya nosotros se nos está dando, ya se dio para todos. Aquí es en donde nosotros tenemos los pasajes donde Pedro dice que a mí, dice Saulo. Dice, a mí se me ha llamado a ir con los gentiles. Entonces, ¿qué vemos? Las cartas a los corintios, las cartas a los efesios, las cartas a los romanos, todas estas iglesias que Pablo fue llevando por el mundo. Entonces, esos son los gentiles. Pero después de esto, vemos otro periodo de tiempo. Vemos que viene la purificación del santuario en 1844. Entonces, vamos a verlo. Aquí está igualmente citado. Hermana Marlis. Sí, hermana Mari, yo creo que es importante antes de que pase a la parte de 1844, que después del apedreamiento de Esteban serían 1810 años, que las hermanas entiendan por qué no coinciden, porque de repente ahora mismo no lo captan, no sé si hablaron eso al principio, pero no estoy tan segura de eso. ¿Por qué no coinciden los años en los que Cristo murió y el apedreamiento de Esteban con el año en que que está escrita esta profecía? Por ejemplo, para que me entiendan, Jesús murió a la edad de 33 años, pero murió en el año 31. Entonces, las hermanas que de repente se estaban confundiendo el año 1, el año 0, que se sepa en la historia por qué pasó ese error, porque fue un error en realidad. Vamos a, No yo sé si estaba lo más bien. adelante lo voy a decir, disculpe. Sí, no sé exactamente la idea, exactamente la idea que usted la tiene, o como usted lo tiene, pero ahorita sería bueno que me lo dijera después de a ver si les aclara un poquito aquí de algo que tenía.
Este, yo, Te encantan tus... yo había visto también opciones de explicarlo con ayuda, con unos pasajes, con unos pequeños partes ya de unos videos en YouTube que ya están antemano para ayudarnos también de algunos predicadores. Buscando que hubiera alguien que lo explicara de una manera más visual y que no fuera tanto una prédica, sino que fuera también algo visual. Y aquí están unos versículos, yo los tengo aquí en mi estudio, pero pero se los voy a enseñar aquí con este pequeño videíto. Que vemos nosotros que hay versículos bíblicos, a lo que dijo la hermana Marles, hay unos versículos donde nos dice que Jesús, la edad de Jesús, cuando Jesús fue bautizado. Eso no lo dice Lucas 3:21, nos habla de la edad que él tenía 30 años, pero él, en el año donde él fue, donde dice que fue bautizado es en el año 27. Jesús no tenía 27, sino que ahí cayó la fecha de 27, pero dice la escritura que tenía 30 años. Entonces, nosotros vemos que parte cero no es que parta con el año exacto de Jesús, como 1, 2, 3 años Jesús, no, sino que hay esos 3 años de diferencia. Eso es a lo que la hermana Marley se refiere, ¿verdad, hermana? Sí, Ok, y si usted quiere, si ellas tienen con esa parte de los 3 años de la duda, lo ponemos, ahorita les puede dar usted también un poquito de contexto con eso. Pero vamos, si quieren, vamos a ver este pequeño videíto que a lo mejor es como más visual. Espérenme otra vez porque no se va a ver. Que es muy visual y está bien lento, entonces seguramente les va a ayudar. Esto todavía las 70 semanas, como dijo la hermana. Esto todavía las 70 semanas. ¿Sí ven lo que yo estoy viendo, que es como un video? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, hermana. Ok, entonces él María. lo va a explicar bien lento. Dígame. No, sí se ve. Ok, vamos a verlo cómo lo va a explicar de lento esta parte para volver otra vez a repasar esto. Por si no se entendió como yo lo dije y antes de que pasemos, lo que importa es que salgamos de aquí entendiendo. Entonces vamos. Equivalente a las 70, Aquí. hace mención de las 70 semanas. Entonces vamos a multiplicar 70 por 7 es igual a 490 días. Pero nosotros sabemos que 490 días es igual a 490 años. Ahí está. 490 años es el equivalente a las 70 semanas. ¿Cuándo comienza las 2300 tardes y mañanas o 2300 años? Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nos vamos a enfocar en la primera parte donde está resaltado, donde dice entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. El rey Artajerjes, rey de Persia, dio la orden de restaurar y edificar los muros de Jerusalén. El libro de Esdras del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 7, versículo 12 y versículo 13. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes
levitas, cantores, pastores y sirvientes del templo, en el 7º año de rey Artajerjes. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de los sacerdotes y de los levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. ¿Quién dio esa orden? El rey Artajerjes, y lo dice la Biblia, en su 7º año, y es en el año 457, un hecho histórico que da inicio a la profecía de las 2300 tardes y mañana. Daniel 9:25, nuevamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a enfocarnos en estos 3 cuadrantes, pero ya tenemos el resultado del primer cuadrante, que es 7 semanas. Segundo cuadrante es 62 semanas. Ahora, vamos a calcular. Una semana es igual a 7, pero en el primer cuadrante dice 7 semanas. Y 7 semanas multiplicamos por 7. 7 por 7 es igual a 49 días. Pero sabemos que 49 días es igual a 49 años. Día por año, año por día. Entonces, en el primer cuadrante va los 49 años. Vamos a poner acá en la parte superior para ir sumando, y debe encajar exactamente con las 70 semanas, que son 490 años. Continuemos. Para manejar nuestro negocio, se necesita una troca que cargue con todo lo del día sin batallar. El siguiente cuadrante es una semana es igual a 7, ya sabemos. Ahora, 62 semanas, multiplicamos. 62 por 7 es igual a 434 días. Y 434 días es igual a 434 años. Llenamos el siguiente cuadrante, que es 434 años. Y sumamos en la parte de arriba hasta llegar a los 490 años. Continuemos. Daniel 9:26. Dice la palabra de Dios: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Después de las 62 semanas se va a quitar el Mesías, o sea, al culminar el segundo cuadrante. Sigamos. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por otra semana, estamos hablando de una semana más, y confirmará el pacto con muchos a la mitad de esa semana. Estamos hablando de 3 años y medio. Pero por una semana. Calculemos esta semana que está acá en este tercer cuadrante. Calculemos. Una semana sabemos que es igual a 7, y vamos a multiplicar 1 por 7 es igual a 7 días, y 7 días es igual a 7 años. Entonces el tercer cuadrante es 7 años su valor, y vamos a sumar acá en la parte superior, y la sumatoria es 490 años, exactamente concuerda con las 70 semanas, que habla sobre Daniel 9:24 al 27. Bueno, ya tenemos el año de inicio de partida de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es en el año 457, con la orden del rey Artajerjes. Ahora vamos a ver una fecha muy importante. El año 0 está dentro de las 70 semanas, de los 490 años, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, el año 0, antes se contaba de una manera descendente,
¿Cómo es esto? Se contaba el año 5, el año 4, el año 3, el año 2 hasta llegar al año 1. Y después se contaba de una manera ascendente. Contamos de 1, 2, 3 hasta el año que nuestra actualidad, que es el año 2020. Esto se le llama antes de Cristo y después de Cristo. Fechas importantes. El año 457 vamos a calcular menos 49 años, que es la parte de acá del primer cuadrante, para saber cuándo finalizan las 7 semanas. Restamos y sale 408 años. El año 408 encaja exactamente al culminar las 7 semanas. Y en ese año se terminó de edificar y restaurar los muros de Jerusalén, según la profecía que nos habla en el libro de Daniel. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Calculemos. El año 434 menos 408 es igual a 26. Pero a 26 tenemos que sumarle un año más, que es equivalente al año 0. Es igual a 27 años. El año 27, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Cuándo culminan las 62 semanas? En el año 27, cuando Jesús tenía 30 años de edad. Según lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 3, versículos del 21 al 23. New resealable packaging keeps Oscar Mayer deli fresh, even deli fresher. Do you think we're a good team? Of course. Beautiful! Fail at this assignment. Calculemos. Vamos a ver cuándo finaliza este tercer cuadrante. 27 más 7 es igual a 34. Y 34 vamos a colocar al finalizar este tercer cuadrante. El año 34 vamos a ver 3 textos bíblicos que describen 3 acontecimientos importantes. Primero, Hechos 7:58. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. A los que habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Habla del apedreamiento de Esteban. Segundo, Hechos 9:5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. ¿Es a mí a quien estás persiguiendo? La conversión de Saulo. Tercero, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Tiempo de gracia para el pueblo judío. En el año 34 tenemos 3 acontecimientos muy importantes. Primero, el apedreamiento de Esteban. Segundo, la conversión de Saulo de Tarso, que después es llamado Pablo. Y tercero, el fin del tiempo de gracia para el pueblo judío. Bueno, en este tercer cuadrante, en Daniel 9:27, dice a la mitad de la semana, donde hace mención que se le quitará la vida al Mesías. Para eso vamos a contar en el año 27 hasta el año 34. Como vemos, hay 8 años. Para eso hay que entender algo de numeración. En una recta numérica se inicia desde el número 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero el conteo se hace desde el número 1. Para eso, que dice a la mitad de la semana, 3 años y medio. Contamos 1, 2, 3. Y medio cae en 4. 1, 2, 3. Y medio cae en el 4. En otras palabras, en el año 31 fue quitado la vida al Mesías, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo encaja exactamente en el año 31. Comprobemos.
490 años. Vamos a ver que en los 490 años vamos a calcular que encaje exactamente. Año 0. 457 hasta llegar al año 1. Recordemos que contamos de una manera descendente antes de Cristo y después de Cristo de una manera ascendente, del 1 hasta el año 34, como vemos acá en el tercer cuadrante. Calculemos. 457 más 34 es igual a 491, pero tenemos que restarle el año 0, que es equivalente a 1, y esto sería igual a 490 años, exactamente las 70 semanas. Ahora, ¿cuándo terminan los 2300 años? Esa es una gran pregunta. Vamos a resolverlo. 2300 años. La gran pregunta, ¿cuándo culmina esta profecía que tiene su inicio en el año 457, pero no sabemos cuándo culmina? Y para eso tenemos que calcular, o calculemos los años. Primer cálculo, 2300 menos 457 es igual a 1843 años. Pero recordemos que 1 es igual al año 0, porque está dentro del rango de las 2300 tardes y mañanas, y esto sería igual a 1844. Ya tenemos el año, 1844. Segundo cálculo. Vamos a ver, 2300 menos 490 es igual a 1810. Ahora, vamos a ver, rango de tiempo, 2300. El primer factor, 490, o el primer rango. Y el segundo rango sería lo restante, que es 1810. Vamos a sumar 490 más 1810, y esto nos daría 2300. Exactamente. Segundo cálculo. 1810. Todo este espacio de acá hasta acá. Muy bien, hermana. Yo creo que hasta este punto ya tuvo un resumen muy bueno, ¿no? Yo pienso que las 70 semanas sí ya están claras. ¿O cómo lo vieron? ¿O les confundió o sí quedamos bien? Sí quedamos bien, ¿verdad? Es una manera bien, como lo está haciendo, bien pausada, multiplicando y haciendo todo va con calma. Entonces creo que hasta este punto todo está bien. Ya lo de 1810. Este, lo de 1810, este es todo lo que pasó aquí. Yo tengo una gráfica, yo tengo una gráfica que está en la Biblia que tiene los comentarios adventistas en Daniel. Y esto justamente son unos estudios que yo los he seguido con el hermano Nicolás de Colombia. A mí me explica muy bien y lo comprendo muy bien. Acuérdense que cada quien va a tener la manera, pues le va a comprender más a un predicador o a lo mejor a una persona que le ayude. Pero él nos ha enseñado mucho. Entonces, justamente eso, en este periodo de tiempo del 1810, pasan muchas cosas que son bien importantes para nosotros y es en donde yo pienso que es ahí donde más se ve la importancia del por qué tenemos que saber esta profecía. Entonces, vamos, y es bien compleja, como les dije hoy en la mañana, mi intención, la verdad, mi intención era, ayudarles como yo les había dicho a los niños, que era esto. Aquí está esta última parte que fue lo que acabamos de ver. Esto es el conflicto de los siglos.
que dice aquí, hasta aquí cada uno de los detalles de la profecía se han cumplido de una manera sorprendente. Y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 antes de Cristo y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días, descontadas de los 2300 días, quedaba en 1810 días. Concluida los 490 días, quedaba aún por cumplir los 1810 días. Contando desde 34 después de Cristo, los 1810 años, alcanza al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminan en el año 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaba en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecido. Y es aquí donde entra Miller. Cuando nosotros vemos los relatos de Miller en lo que está en primeros escritos y en el conflicto de los siglos, nos habla de los chascos, ¿verdad? El primer chasco, porque ellos, primero ellos creían que iba a ser en el otoño, después que iba a ser no, en la primavera, luego que en el otoño y luego resulta de que no era en la tierra, era en el santuario celestial, que era donde estaba la obra que se estaba llevando de la purificación de todo el revisamiento de los libros, todo lo que los pecados fueron colocados en Jesús, todos los creyentes que creen en Jesús y que están, que lo ponen como su abogado, como su intercesor. Y pues hasta ahí, esa es la profecía. Vemos nosotros que pasan cosas en este periodo de tiempo y en este periodo de tiempo, entre esta profecía está la profecía de los 1260. Sí, es esa, ¿verdad? La de tiempos, tiempos y la mitad en tiempo. Está dentro de ese periodo. ¿Qué cosas? Pasa aquí, yo le tengo en mis notas, pasa el papado, empezó a reinar, es cuando empieza lo del papado. Los datos históricos después del 34 que yo tengo frescos en mi memoria es lo que viene siendo la amalgación de la iglesia por Constantino en el año 300. Y después de ahí vemos nosotros cómo empieza a ver cómo empiezan a ser los papas, ¿no? Cómo empiezan los papas y cómo empieza la adoración del domingo en vez del sábado, cómo se empiezan a hacer todas estas adoraciones. Les digo, el reinado empieza el papado a reinar en el año 538. Vemos nosotros, como les digo, el cumplimiento de los 1290. Son 1290 en este tiempo, donde es bien importante verla, como dice, la herida de muerte, cuando la herida de muerte del papado fue sanada. Todos estos periodos del tiempo entran ahí, la persecución de todos los santos y todo esto. Entonces, justamente esto es lo que muchos de las iglesias, pues mueven de aquí para allá. Y pues bueno, hermanas, creo yo que esto es lo que está citado en la lectura de hoy en la mañana. Si hay alguien que, como por ejemplo la hermana Marlis, que quiera agregar ese pequeño detalle que les había comentado, está bien. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario, hay que hacerlo, hay que estudiar juntos. Hay cosas que yo no sé, que seguramente ustedes saben y me van a enseñar. Entonces, eso es algo que ver. Entonces, díganme, ¿algún comentario? No. Hermana Marlis, a mí sí me gusta Hermana, que dígame, ¿quién habló? no, yo solamente comentario, agradecer y agradecer el tiempo que se ha dado, hermana. Claro, uno vuelve a recordar, porque hay muchas cosas que de repente van quedando como así
como que no encajan algunas fechas, pero no con lo que usted acaba de hacer ahora, volvió todo el recuerdo, así que no agradecer su tiempo y súper claro lo que usted explicó y se aclara mucho más también con el video que también nos mostró. Yo estaba interesada en poder repasar porque la verdad es que yo tengo que explicarle a mi pequeña de 13, porque ella es la que la otra vez también me estuvo preguntando y no supe coordinar las fechas. Entonces, me interesaba por eso repasar el tema. Así que muchas gracias. Sí, hermana, y sabe que, como dijo la hermana Patti hoy en la mañana, porque este tema yo se los había comentado hace mucho tiempo, porque mi interés no es porque yo sé, sino mi interés es, o sea, mi interés de compartirlo no es porque yo lo sepa en su totalidad y lo maneje muy bien, sino lo quiero compartir por la importancia del mensaje y porque yo les comentaba que la cita decía que que de hecho hay una cita que yo se las, a como me recuerdo, nos da a entender de que si nosotros no sabemos esta profecía, es como si nosotros no fuéramos adventistas. A mí se me da que es bien importante comprender esta profecía. Entonces, ya van como 2 años atrás, cuando yo creo 1 año y medio, 2 años, para no irme tan lejos, yo les había yo les había dicho, vamos a estudiarlo, yo les ayudo en lo que yo pueda. A lo mejor las hice más bolas en aquel entonces, a lo mejor hoy también, pero la hermana Patty estaba ahí y después ella, al mover este tema, yo me imagino que ella lo estudió y ella dice, con la Biblia y con el espíritu de profecía lo comprendí. Y eso es el punto y dice que lo estaba estudiando con su hija. Entonces, yo el consejo que les doy es que realmente esta profecía no está difícil. Yo les digo, ¿por qué no está difícil? Porque es confuso, pero no es difícil. Ya cuando tú te quitas las confusiones, ya no. Lean El conflicto de los siglos, el capítulo Una profecía significativa, y nos empieza a hablar de Miller. Nos empieza a hablar de Miller y nos habla de muchas profecías. Sigan adelante en la lectura hasta donde dice justamente de esta, en la profecía que parece revelar con mayor claridad. O sea, nos vamos leyendo y ahí nos lo explica punto por punto y la verdad que lo único que le falta es que estén las restas y ahí y las sumas. El conflicto de los siglos no lo dice. Primeros escritos, en el libro de primeros escritos también vean, ahí está también. Otra está aquí en el conflicto, en el deseado de todas las gentes, ahí también está. Entonces, están diferentes de un lenguaje y de otro, lo vamos a entender. Entonces, ojalá que leyendo esto con su hija, lo puedan entender juntas, más y más y más y más. Muy bien. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario? Como le decía, hermana Marlis, a mí sí me gustaría que nos comentara esa parte de la confusión de la que usted nos comentaba, para que las hermanas ya se lleven también esa información. Ah, sí, hermana María, sorry que es que vinieron a visitar a mi suegra de North y estaba como medio aquí y allá. Pero no, el dato de la diferencia, ¿por qué no coincide? Debería, pues uno estudiando, debería, si hicieron el, el, el conteo de los años después del nacimiento de Cristo para contar desde el año 1, debería coincidir si Jesús se bautizó a los 30 años, debería coincidir año 30, ¿verdad? Es como lo lógico. Ujú. Y luego si murió a los 33 años, entonces debería aparecer que murió en el año 33. Pero lo que con otros hermanos he estudiado y también siempre he escuchado es que con este Papa primero, Juan, déjeme recordar cómo se llamaba, por aquí lo apunté.
Am, mm, ah, ahora no recuerdo si era Se para el... llamaba el monje Dionisio, ¿no? Sí, sí, Dionisio le sigo, pero a petición de un papa, ¿no? Entonces, cuando lo hicieron, no sé, Silvia, tú estabas también ahí en esa clase y también yo lo he estudiado antes, que hubo un error y por eso quedan esos años de diferencia. Cuando lo hicieron, bueno, tomaron de partida que Jesús había nacido en el año 750 y algo, para poder entonces después ponerlo, porque antes no se contaban los años así, eso fue después, en el siglo IV, que, que comenzaron a hacer eso, o sea, que cada quien contaba como quería, los romanos como querían, los judíos incluso todavía tienen otros años, como ellos cuentan sus años, según la Biblia, pero también está como bastante disperso de lo que nosotros entendemos en qué año estamos desde la creación hasta acá. Pero la cosa es en ese punto, porque eso siempre a mí me molestaba, como, ¿por qué Jesús murió a los 33 y porque aparece que es que murió en el 31? Entonces esos 2 años o no más de 2 años, es eso, que fue un error cuando hicieron ese conteo de años por ese monje. Esa es la explicación que siempre he entendido. No sé si les sirva o si la quieran tomar para su estudio. Es todo, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, pues como les digo, ya todos estos datos se van agregando en el camino. Y entonces nosotros vamos ahí, entendiendo más y entendiendo, y pues repasando la profecía. Pero lo más importante, yo pienso que es ver este conteo de tiempo, que, que llega justamente a un tiempo y es bien importante mirar en la Biblia cada vez que decía cumplido es, consumado es. Eso es otro estudio donde cada vez hay una palabra cumplido, consumado y todo esto es por esta profecía, porque esta profecía tiene que ser bien exacta, porque el calendario de Dios es exacto. Entonces a nosotros nos enseña que Dios tiene un tiempo y ese es el tiempo el que es necesario que nosotros primero pues estudiamos esto y después que veamos que verdaderamente el tiempo está por cumplirse y Él sabe cuándo. Entonces, todo está en el tiempo ¿se acuerdan que en el tiempo de la purificación del santuario celestial tuvo que haber el movimiento en la tierra, aunque haya haber sido error, como ellos lo miraban error, porque tenía que haber agitación de la gente tenía que estar justamente como estaban en las fiestas anteriores, tenían que estar en expectativa, en oración. Por eso Dios permitió que pasara este evento, porque algo estaba pasando. Y a mí me interesa mucho también comentarles lo que dice el conflicto de los siglos, en donde dice que cuando pasa, este, cuando se cumple, eh, lo que viene siendo lo que viene siendo el sacrificio expiatorio de Jesús y la purificación y nos habla de la purificación del santuario. Nos dice que a partir de ese punto, todo lo que venía siendo los rituales, las fiestas y todo esto que prefiguraba a esto, tenía que cesar. Eso es algo también importante que lo dice el conflicto de los siglos. Sabemos nosotros que estamos viviendo en ese tiempo donde yo en lo personal, esto ya a lo mejor difiera de lo que ustedes en algunas cosas piensan, pero para mí ahorita hay muchos hermanos o muchas personas que ahorita mismo, pues de lo que son los adventistas, hay muchas formas de adoración diferente.
Y yo creo que esta profecía, justamente el entenderla y el comprenderla, nos da también en nuestra mente que no nos desviemos a otras creencias o a otras tipo de adoraciones. Justamente estas profecías nos dicen cómo lleva el orden. Ok, ya esta fiesta de como ya sabemos, Jesús fue crucificado y una sola vez, entonces ya sabemos que todo, que Jesús, la cruz o el cordero, todo lo que viene siendo la Pascua, apuntaba al sacrificio de la muerte de Jesús. Cuando esto se fue consumado, ya no había más Pascua. Ya no había más Pascua. Una cosa es que nosotros conozcamos los tiempos y otra cosa es que aún estemos celebrando esa fiesta. Vienen otras más. Todavía nosotros sabemos que hay una fiesta más por cumplir, que viene siendo las fiestas del otoño, que estamos sabiendo que las trompetas, lo que viene siendo las cabañas y todo, esas fiestas sabemos nosotros que aún faltan, pero eran más que nada, nosotros dice que las veamos, que las observemos, que sepamos cuándo están, pero no en sí una celebración como tal. Y eso es lo que dice el capítulo que les estoy recomendando, una profecía significativa del conflicto de los siglos. Y pues bueno, hermanos, creo que hasta aquí es todo. La verdad es en lo que les puedo ayudar y pues traerles a la mente esto. Más que nada traérselos a la mente para que ustedes lo puedan estudiar más. Lean nuevamente el deseado de todas las gentes, el capítulo de hoy, el conflicto de los siglos, primeros escritos, y ahí van a tener todo. Y luego, pues, ir leyendo la Biblia, seguramente ya está. Y con la información que la hermana Marlene nos da y que vamos a ir viendo en los siguientes estudios, va a estar todo completo. Muy bien. Entonces, hermanos, pues terminamos. Vamos a hacer una oración para terminar porque ya son las 3 aquí. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Eterno Padre Dios, oh Señor, gracias le damos por este momento que nos dio de estudio. El aprender cada día más, el estudiar su palabra nos da mucha luz y mucha claridad. Gracias, Señor, porque usted ha dicho que el que se acerque a usted, a su palabra, y la palabra va a entrar en nosotros y va a provocar el efecto para el cual usted la ha enviado, y es darnos vida y vida en abundancia, darnos luz, darnos la salvación. Señor, gracias por ello. Quédese con cada una de las hermanas, déles los recursos necesarios y tráigale a la mente todas las cosas que necesitan ellas estudiar y que su Santo Espíritu, Señor, de abnegación, de estudio, de sacrificio, todo, Señor, el carácter cristiano, esté sobre ellas y que puedan ser sabias, porque usted ha dicho que usted nos va a dar la sabiduría, sabiduría de lo alto. En el nombre de su Hijo amado le doy gracias y le pido que nos acompañe en el resto del día y la semana. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanas, pues gracias, gracias. Nos vemos mañana, a mañanas de oración a la misma hora y después de eso me van a dar la oportunidad de estar el miércoles porque este noviembre yo tengo pues el deseo de estar con usted más que nada